Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy veremos el capítulo 78 del manga de los diarios de la boticaria, donde Mao Mao vuelve a pensar en la rana de Jinshi. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Después del encuentro con la malvada Shenmei, la madre de Lowland, Mao Mao fue llevada a una fortaleza. Sui Rei le confiesa que nunca tuvo la intención de llevarla ahí. La guió hasta una habitación que fue utilizada por un anterior boticario, el cual dejó muchas cosas, como materiales y libros para estudiar, así como anotaciones de sus experimentos. Mao Mao observaba a Sui Rei y, siendo directa como es, le preguntó si Shisui era su media hermana. Sui Rei contestó que sí, y que además ella era la única que la trataba con consideración como su hermana mayor. Mao Mao observa la expresión melancólica de Sui Rei y le pregunta si Shisui era su verdadero nombre al nacer. Sui Rei asiente, contándole que la señora Shenmei nunca la ha querido ni apoyado. Como el nombre Shisui lleva el símbolo del clan Shi implícito, era algo que Shenmei no soportaba, decidiendo quitarle su nombre cuando era más jovencita. Mao Mao intuyó que la razón de esto era porque el nombre Shisui era evidentemente identificado como aliado del clan Shi. En cambio, el nombre de Lowland simplemente le gustaba mucho a Shenmei. También recordaba cómo públicamente se sabía que Shishou solo tenía una sola hija. Cuando Shenmei regresó a su casa, después de salir del palacio interno, Shishou estaba casado con la madre de Sui Rei, aunque Shenmei era su esposa oficial, tratando a la otra hija de su esposo, es decir, a Sui Rei, como a una simple criada, dándose el gusto de arrebatarle su nombre y dándoselo a su propia hija Lowland por mero placer. Así, una de las hijas de Shishou se convirtió en una flor en el jardín del emperador, mientras la otra se movía dentro del palacio interno como una asesina. También recordaba cómo Jinshi y Shishou se habían peleado bastantes veces porque tenían muchos desacuerdos sobre la forma en que debía gestionarse el palacio interno, y debido a estas cosas tenía más sentido el por qué Shishou quería tomar la vida de Jinshi. Mao Mao comenzó a reflexionar en cómo Jinshi, siendo tan joven, era tan importante que mucha gente quería su cabeza, además de que era alguien que tenía mucha influencia dentro y fuera del palacio. Incluso le regaló a ella, Mao Mao, una simple sirvienta, una horquilla de plata que tiene impresionada a Lowland por su calidad y diseño, evidenciando que esa horquilla era carísima y rara de conseguir, lo que indicaba que Jinshi no era un eunuco ordinario. Ahí Mao Mao volvió a recordar la rana imperial de Jinshi, con la cual ella ya había probado por su propia mano que él ni siquiera era un eunuco. Hasta apretó la horquilla que tenía en su mano. ¿Será un recuerdo del apretón de rana? Mao Mao se le quedó viendo a Sui Rei. Otra vez de forma directa le preguntó cómo logró engañar a los que controlan el acceso de eunucos al palacio interno, yendo disfrazada de uno de ellos. Sui Rei regresó a verla evidentemente avergonzada, queriendo saber a qué venía esa pregunta, respondiendo que los que verifican que alguien sea un eunuco solo tocan por encima de la ropa interior, sin tener que desnudarse. Mao Mao entendía esa lógica, pues los supervisores solo verificaban que no hubiera ningún genital masculino, y sería muy difícil sospechar que una mujer quisiera infiltrarse en el palacio disfrazada de eunuco, pues no era algo común que pasara. Mao Mao ahora le preguntó si un hombre no castrado podría engañar a los supervisores del palacio. Sui Rei le explicó que eso sería prácticamente imposible, porque los supervisores eran 3 funcionarios que pertenecían a 3 oficinas diferentes y verificaban a los eunucos al mismo tiempo. Intentar ponerse de acuerdo con los 3 al mismo tiempo sería muy difícil. No arriesgarían sus trabajos ni sus vidas por un acto de corrupción así. Mao Mao miraba fijamente la horquilla que le regaló Jinshi, preguntándose cómo logró entrar al palacio interno con tremenda rana y sin que los supervisores se lo impidieran, cuando se suponía que el jardín de flores solo estaba reservado para el emperador y sus familiares. Ahí Mao Mao se quedó pensando en la familia del emperador y cómo Jinshi ni siquiera tenía la misma edad que el hermano menor imperial, pero se detuvo en seco, pues a ella siempre le había parecido que Jinshi se veía mucho más joven de la edad que decía tener, atando cabos. Sui Rei se le quedó viendo, preguntándole por qué estaba tan silenciosa, pero Mao Mao dijo que no era nada.
Mao Mao recordó que cuando Jinshi se la llevó de viaje a la cacería, él estaba muy insistente queriendo decirle algo muy importante, pero fue culpa de él que ella no le hiciera caso por haberla distraído con esos maravillosos besuares de buey, pues con semejante tentación, todo lo que él quisiera decirle podía esperar para después. Jinshi tenía la culpa por insensato, y ahora ella se encontraba en otro lugar que estaba a 10 días en barco de la capital, además de tener que caminar un largo tramo por el bosque y medio día en carruaje para lograr sortear la nieve y así lograr llegar al pueblo donde se encontraba. Mientras veía el paisaje por la ventana, deducía que estaba en algún lugar de las montañas situadas al norte del país, y si estaban en la fortaleza de Shikokushu, significaba que estaban en la zona fronteriza. Mao Mao recordó que el examen para volverse una dama de palacio tenía cuestiones de geografía a las que no les prestó mucha atención, y aparte como las estudió hacía mucho tiempo ya se le había olvidado. Se lamentó de no haberle echado más ganas a su estudio de aquella vez. El edificio donde se encontraba estaba rodeado por murallas con un gran acantilado detrás. Era una verdadera fortaleza. Mao Mao reconocía que tenía prejuicios, pero aún así se preguntaba cómo una mujer tan elegante como Shen Mei pondría los pies dentro de una fortaleza. Recordó cómo en el pasado se hablaba de emisarios extranjeros entablando conversaciones clandestinas, cuestionándose si las emisarias podrían haber conversado con el clan Shi sobre las pistolas feifas, y si por esa razón en el almacén estaban desarmando las armas para descubrir cómo fabricarlas. Eso explicaría la presencia de una de las emisarias extranjeras en el pueblo, y también explicaría por qué una mujer tan altiva como Shen Mei estaría en una fortaleza. Pero todo esto significaba que estaban preparando una guerra, cuestionándole esto a Sui Rei. Sui Rei respondió que ella no decidía nada, acercándose a Mao Mao, diciéndole que como Loulan la apoyaba, le aconsejaba que hiciera parecer que estaba ocupada y evitar hacer enojar a Shen Mei. Sui Rei se fue de la fría habitación, dejando a Mao Mao sola, estando de acuerdo en hacerle caso. Y aquí termina el capítulo. Como ven, bellezas, esa rana imperial está más presente que nunca. Un agradecimiento especial a Monse3948 por haberme avisado que este mes salieron 2 capítulos de Kusurilla. Usualmente yo los busco en la página de Tu Manga Online o en el perfil de Tamina en la red social X. Esta vez el capítulo lo encontré en la página de mangadex.org. Estaba en francés y me costó un poquito traducirlo porque lo único que sé de francés es la palabra oui, aunque algún día sueño con ir a Francia. Pero bueno, esperemos que pronto se encuentre en español. Recuerden que en la caja de descripción del video están los links de información donde pueden ver la obra de Kusuriya no Hitori Goto, así como encontrar a páginas de creadores que hacen muchos fanarts. También les agradezco al resto de bellezas que siempre están informando lo que está pasando en el mundo del anime y del manga. Gracias por todos sus bellos comentarios y aportaciones, pues entre todos estamos haciendo crecer esta bonita comunidad de bellezas ninfas celestiales. Recuerden que el resto de capítulos los encuentran en la lista de reproducción Manga Kusurilla, y en el resto de listas hay muchos videos interesantes que les pueden gustar. Y prepárense porque ya el 10 de enero tenemos el estreno de la segunda temporada del anime. Si el video les gustó, denle like y compártanlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. Sayonara y feliz año.